Seguimos aquí en Encestado y bueno, el tema del día tiene que ver con lo que sucede en Bolivia. El presidente Evo Morales el día de ayer anunció que renunciaría después, por supuesto, de hacerse conocer los resultados de la investigación de la OEA, que habló de irregularidades en la elección última presidencial que le daba a él como ganador amplio en primera vuelta sobre Carlos Mesa. Para hablar de lo que sucede en Bolivia y, por supuesto, por qué está viviendo este país todo este conflicto político-social, ya está con nosotros Leonardo Nicanor Duarte. No es Nicanor Duarte Frutos, es nuestro Nicanor, periodista de Internacionales de ABC Color. Hola, Leonardo. Buenas tardes, no tengo la billetera del otro. Pero sos más churro. Te queremos, hablando en serio. Seguro, pero... Cuidado que no escuche la señora. No. Hablando en serio, queremos... ¿Evo Morales forzó a que sucediera esto? Sí, la verdad es que sí, porque aunque todos estamos ahí con la noticia de ayer, la renuncia, incluso golpe que se habla, esto viene de mucho antes, ¿verdad? La candidatura de Evo ya estaba viciada de nulidad y además de estar viciada de nulidad su candidatura, ayer se demostró que hubo fraude en las elecciones para favorecer su cuarta reelección, un cuarto periodo que va en contra de la Constitución boliviana, ¿no? Así que sí, efectivamente el gobierno de Evo Morales buscó esto, forzando con sus acciones llegar a este punto, ¿no? Veo mucha ingenuidad en presidentes de años, Sebastián Piñera, en este caso Evo Morales, porque a lo que vamos es... Primero, sucedía, vamos muchos años atrás para contarle y explicarle a la gente por qué llegamos a esta instancia, que no se sucede solo con la última elección, sino en un intento de una nueva reelección que prohíbe la Constitución, que se hizo un referéndum, que los bolivianos votaron en contra, igual él forzó a que pueda ser reelegido indefinidamente. Así fue, el 21 de febrero del 2016, el famoso 21F para los bolivianos, alguno de los oyentes habrá escuchado alguna vez, leído por ahí, 21F, que los bolivianos eligieron como fecha de resistencia popular, porque fue el día en que el propio Evo Morales convocó a un referendo buscando cambiar la Constitución para lograr un tercer periodo, confiando que iba a ganar, pero perdió. Y desoyendo el no, la voluntad popular, él continuó con su candidatura. Pero para poder hacerlo, el Tribunal Constitucional, que está conformado exclusivamente por oficialistas, porque ahí los cargos electorales son por elección, entonces fueron elegidos miembros del partido de gobierno, y ese grupo de jueces oficialistas alegó que impedir que el presidente acceda a un nuevo periodo violaba un derecho humano del presidente. Un argumento traído de los pelos por donde se lo mire. Entonces eso exasperó aún más los ánimos, y aún así todo llegamos al 20 de octubre pasado, con esa candidatura viciada de nulidad, como habíamos dicho, forzada, si se quiere por lo menos. Y ocurre que en Bolivia hay segunda vuelta. Si alguien gana con la mitad más uno, es presidente en primera vuelta. O si consigue el 40%, pero con 10 puntos porcentuales de diferencia, con el segundo. Todas las encuestas y esa boca de urna y la proyección que se fue dando ese 20 de octubre, todo indicaba una cercanía entre ambos candidatos. Evo Morales con ligera ventaja, pero Carlos Mesa cerca. Sin embargo, se suspende el conteo ese domingo por la tarde y al día siguiente dice Evo, gané. Claro. La diferencia es de más de 10 puntos. En un 87% de escrutinadas las boletas, suspende, dando una diferencia mínima. Y de repente al día siguiente, con el 20 o 15% que faltaba contar, le dio más de 10 puntos. Y es allí donde entra la máquina de cometer el fraude, que lo confirma después la OEA, ¿no? Exacto. Entonces el informe ayer de la OEA lo que dice es justamente eso, que tras llegarse a ese punto, digitalmente se adulteró todo el sistema para forzar esa diferencia inexistente. La OEA y otros organismos internacionales son responsables de lo que pasa en Bolivia porque miraron para otro lado cuando sucedía todo lo referido a una nueva reelección, cuando la Constitución no lo permitía. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha tenido una conducta bastante interesante en el continente con gobiernos autoritarios. Pero con Bolivia se dio una circunstancia rara, que un mes antes del 20 de octubre de las elecciones va a La Paz y se abraza con Evo, con el presidente, dando un blanqueo, una imagen de blanquear su candidatura a un mes antes de la fecha electoral. Sorprendió a todos. Así que eso es de una postura crítica a una postura condescendiente, complaciente, cuando debería ser neutral, ¿no? Por lo menos eso, ¿no? Claro, porque por lo general los organismos internacionales condenan cuando ve situaciones irregulares
como lo que rápidamente la OEA y tanto la Unión Europea habló respecto a la elección del 20, después de ver que 24 horas después ganaban primera vuelta y era bastante llamativo. O sea, ellos se pronunciaron con los números justos para evitar el balotaje, que es lo que buscaba Evo. Leonardo, ¿podrías hacernos como un recuento de cómo se sucedieron los hechos desde ayer, cuando se determina que hubo realmente ya de manera comprobada el fraude electoral? Perfecto. Puedo remontar un par de días antes. Sí. El viernes hubo una serie de motines policiales en que la policía, había ya indicios de que esto se iba agravando. Bandas oficialistas atacando a marchas opositoras, como dije ayer aquí también en nuestras cámaras de BCTV, en otra programación. Es como que aquí seccionaleros o miembros de comité, con todo respeto a los partidos tradicionales, sus grupos se armen y vayan y ataquen a grupos que se manifiesten en contra del gobierno, ¿no? Y que la policía o el gobierno no haga nada con la anuencia del poder. Eso molestó a la policía. A estos no les toquen, solamente repriman a los que me están criticando a mí. Entonces la policía se vuela a sus cuarteles y dice, vamos a dejar de reprimir. Eso ya fue un primer indicio de que estaba harta, incluso las instituciones, de lo que estaba pasando. Y ayer, domingo, la OEA saca su informe corroborando el fraude y la policía dice, vieron, el pueblo tenía razón, o sea, hicimos bien en dejar de reprimirles. Y en ese momento la central sindical, algo que tuvo poca noticia, pero es muy relevante, la poderosa central sindical, la mayor central, a Evo. Sí, que era el sostén político y social de Evo, le retira el apoyo. O sea, que los que hablan de golpe tienen que entender, no son militares y policías. Los obreros le dijeron a Evo, no va más. O sea, llegaste a un punto de inflexión último. Hasta aquí llegamos contigo. Perdón, termino. Entonces, le retira el apoyo al sindicato, la policía y los militares hacen lo mismo. Pero en ese interín, antes de la declaración policial militar, Evo Morales, intentando quizás apaciguar y rescatar lo rescatable políticamente, convoca nuevas elecciones. Intentando decir, bueno, aquí vamos a apaciguar los ánimos, habrá nuevas elecciones, tranquilos todos. Pero ya era tarde, ya no bastaba eso. Y todos dijeron, nuevas elecciones, pero sin Evo. Evo no puede seguir porque él es el autor del fraude y volverá a haber fraude. Y en ese momento salen los militares y policías a decirle, también nosotros le retiramos el apoyo. Y hay que entender algo, la legislación boliviana tiene una norma que aquí no está, por suerte, que convierte a la unidad militar y policial prácticamente en garante del proceso democrático boliviano. Hay un artículo, y es el que alegaron los militares y policías, en que las fuerzas militares tienen la potestad de sugerir a las autoridades, cuando ven conmoción interna, qué paso seguir. Por eso es que usan el término sugirieron su renuncia, Leonardo, porque la ley habla de ese tema. Ahí llega un punto interesante cuando decías la palabra golpe, porque está en discusión si hubo o no hubo golpe de Estado, porque acá, por ejemplo, cuando aconteció lo de Stroessner en el 89, bueno, nadie puso en duda que fue un golpe de Estado lo que se llevó adelante. En esta situación, ¿se habla o no? Porque Evo Morales denuncia que fue un golpe, Lula lo apoya, Cristina Fernández también, el nuevo presidente de los argentinos también. Entonces, ¿es o no un golpe de Estado? Yo tengo mi punto sobre ese punto en particular. Primero, técnicamente no por lo que acabamos de hablar, por todo lo que se dio. Sí. Pero si políticamente alguien quiere leerlo como un golpe, que no está exento de hacerlo, porque políticamente sabemos que lo que se quiso es sacar al presidente y eso puede entender como un golpe, mi postura personal es, si lo fue, ¿qué? O sea, tenemos que acostumbrarnos los demócratas a ser tan firmes en nuestras convicciones como lo son los autoritarios. Ellos no dudan en usar la violencia para oprimirnos. Cuando el pueblo se va a liberar de un gobierno autócrata que falsea nuestra voluntad popular para mantenerse en el poder, nos roba las elecciones para perpetuarse en el poder, tenemos el derecho legítimo a levantarnos. Aunque la ciudadanía está harta de la clase política en general, todavía las autoridades, los presidentes, en este caso los que nombraba Benru, quiere hablar de ideología. Yo creo que el pueblo ya no está mirando tanto la ideología, sino su propia realidad. En este caso él nombraba al grupo de Puebla, por otro lado se habla del grupo de Lima, que son más de derecha. Aquí, por ejemplo, ahora, ¿quién gobierna en Bolivia? Porque renunció el presidente, el vicepresidente, renunció el presidente de la Cámara de Senadores, renunció el presidente de diputados. Y ahora, ¿quién gobierna ese país? Ahora hay un interregno. Técnicamente, Evo Morales sigue siendo presidente de Bolivia, porque la Asamblea debe aprobar su renuncia al Congreso. La Asamblea Plurinacional, lo llaman allá, debe aprobar su renuncia y no se ha reunido aún. Técnicamente él sigue siendo presidente. Políticamente conviene solucionar esto lo antes posible. Entonces todos dicen, bueno, no importa que falten tecnicismos, tenemos que seguir adelante. La segunda del Senado,
es la que, dicen los constitucionalistas bolivianos, es la que tendría que asumir. Porque la línea de sucesión presidencial se interrumpió con Evo. No está previsto más allá de eso en la Constitución. Claro. Entonces, Ahí tenemos en pantalla, según la Yanina productora, Áñez. ella es la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, quien ya ella misma se postuló e incluso dijo que estaba dispuesta a tomar las ejercer como riendas. presidenta interina hasta que se resuelvan las nuevas elecciones. ¿Cuánto tiempo llevaría una nueva elección? no hay un plazo, pero obviamente conviene que sea lo antes posible. El 15 de diciembre estaba pautado el balotaje. O sea, está todo preparado para que el 15, la autoridad electoral tiene todo preparado para el 15 poder hacerlo, pero con los candidatos que estaban ahora, ¿verdad? Un nuevo proceso implicaría nuevas candidaturas, todo un proceso nuevo, por lo tanto yo creo que esto por lo menos va 3-4 meses, si no más. Más allá de todo lo que aconteció con Evo, hay que decirlo, ¿no? O sea, tal vez su pecado haya sido querer perpetuarse en el cargo. Consta que la Constitución no lo estipulaba, haber convocado un referéndum perdido y después la Corte que lo habilita nuevamente. Pero más allá de toda esta situación, tuvo un buen gobierno, buenos números sacando adelante a Bolivia, ¿no? Sí, él tiene puntos positivos. Él no tocó la economía. Hay que entender que no es que él haya hecho que la economía sea buena. Bolivia pasó un buen momento económico como Paraguay, porque el mercado internacional así lo permite. Y él, a diferencia de otros de su misma ideología, no se metió tanto en la economía. Dejó que los empresarios trabajen libre mercado. Sí. Y eso permitió que Bolivia siga prosperando. No como en Venezuela, triste caso en que Chávez destrozó el aparato económico venezolano, ¿no? Entonces, la producción interna quedó destrozada. Nicanor, ¿y cómo quedan las elecciones en Bolivia después de esto, después de la renuncia, después de todos estos hechos que están sucediendo? ¿Cómo continúa esto, estas instancias hasta las cuales ya se llegaron en cuanto a elecciones? Ocurre que hay engorros peculiares, menores, que no tenemos toda la visión, pero que están ahí. Los miembros del tribunal tienen orden de captura judicial, porque son actores del fraude. Entonces la fiscalía ya accionó contra ellos. Entonces la asamblea debe reunirse lo antes posible, conformar un nuevo, primero aceptar la renuncia del presidente, nombrar un presidente interino, renovar desde el tribunal electoral, que la oposición exigirá que esté proporcionalmente distribuido para que haya veedores de todos los sectores. Hoy son todos oficialistas, ¿verdad? O eran todos oficialistas. O sea, hay muchos pasos previos que hacer. Por eso yo hablo de meses. Aparte que una vez que esté todo estructurado, otra vez hay que convocar las elecciones, dar el tiempo de campaña, un mes mínimo, me imagino, lo prudente, inscripciones, tachas, una serie de tecnicismos jurídicos y legales que hay que tener en cuenta. Pero hay buenas señales, más allá, por supuesto, la turbulencia que está viviendo Bolivia, porque uno miraba mucho a Bolivia y miraba a Venezuela, y daba muchos atentos a que no suceda o que no vaya por esa dirección, por supuesto, por el perfil y también por las irregularidades que había en Bolivia. Sin embargo, no eligió ese camino Morales. Yo soy un crítico de Morales, pero a la vez soy quizás el menos crítico de sus críticos. Yo siempre sostuve que con Morales se podía conversar. Era el individuo de ese grupo de presidentes apoyados por la dictadura cubana, que se abrazan con el dictador cubano, pero era el más potable desde mi humilde punto de vista. Y sigo sosteniendo eso. Soy crítico de una serie de sus abusos de poder, pero es quizás el más conversable, el más razonable de ese grupo. Por eso justamente quizás no llegó hasta el extremo. Chávez, Maduro jamás hubiesen renunciado, de hecho no lo han hecho. Sí. Claro. Sobre la sangre de más de 400 o 500 de sus compatriotas. En Bolivia hubo 3 muertos, pero el presidente Morales reaccionó rápido, ¿verdad? Al sentirse abandonado, nos llamó, como hubiese hecho el chavismo que lo ha hecho, llamar a sus adeptos a las calles armados, hubiese sido una guerra civil, un baño de sangre, y él evitó eso, así que hay que darle que sí, tuvo un gesto también al final, ¿no? Totalmente. ¿Qué le espera a Morales? Porque ya él dijo que no se iba a ir de Bolivia. Sí. AMLO, el presidente de México, le ofreció refugio político. Él está refugiado ahora en su bastión político donde es impenetrable, donde nadie va a entrar porque ahí sí sería un baño de sangre si alguien quiere tocarle, está rodeado de sus partidarios. Pero más allá de eso, yo espero que las autoridades policiales y militares bolivianas tengan el sentido común. Es un expresidente, más allá de lo que se quiera, deben protegerle, que no vaya un desubicado a cometer una barbaridad, ¿verdad? Eso sí sería terrible, que atente contra su integridad física. Así que espero que lo protejan debidamente y bueno, y que todo pase bien. Es un expresidente, terminó aquí, políticamente ya está. Si después hay consecuencias jurídicas, ya verá la justicia boliviana, pero ahora es pacificar los ánimos y salir políticamente de esta situación. Muchas gracias, clarísimo. Gracias, hablando un poco de lo que estás viviendo nuestros hermanos bolivianos. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.